Al encuentro de otro querido amigo y con cada tanto podemos conversar con él. Es economista, diplomático de una enorme trayectoria internacional. Yo no sé si fue el último puesto de él, pero estuvo en la Federación Rusa mucho tiempo como embajador allí. Y hoy, estoy hablando del doctor Juan Carlos Sánchez Arnó. Hoy a las 11, en un rato nada más, vi que va a realizar un videoconferencia vía Zoom sobre Argentina, la economía de la incertidumbre. Entonces lo llamé y le digo, ¿querés hacer la previa, Juan Carlos, con nosotros? Hola, Juan Carlos, buen día. Hola, María Armenia, gusto de verte. Gracias, igualmente. ¿Tu última responsabilidad como embajador fue en Rusia? Efectivamente. Ajá. Me retiré después de estar 5 años embajador en la Federación Rusa. ¿Y hoy cómo ves ese contexto? Y después vamos al título por el cual te convoco. ¿Contexto ruso? Bueno, ¿cómo estás viendo el mundo y con la hegemonía de Putin allí o no? Y no sé, ¿cómo analizas eso? Bueno, mira, Rusia, internamente lo más importante es que Putin acaba de ganar ampliamente un referéndum que le permite reformar la Constitución y seguir gobernando hasta el año 2036. La situación económica no es muy brillante. A Rusia le afecta mucho las variaciones tan bruscas del precio del petróleo. Además, sus otros grandes rubros de exportación son esencialmente el gas y minerales, salvo el oro, los restantes no están con precios muy elevados, en consecuencia no está viviendo su mejor momento económico. Y esto también limita la capacidad de Rusia para su actuación internacional, ¿no es cierto? Viene de registrar grandes éxitos en ese plano, como que se quedó con la mitad de Georgia, con Crimea y una parte del noreste de Ucrania, y además se instaló firmemente en la costa del Mediterráneo con sus bases en Siria. De Estados Unidos, desde ya la época de Obama, venía retrocediendo frente a estos avances de Rusia, que en realidad comenzaron a partir del momento en que la OTAN intentó introducirse en lo que Rusia considera que es parte de su hinterland, ¿no? En Georgia y en Ucrania. La reacción rusa fue muy fuerte y consiguió ganar estos terrenos muy importantes en términos territorial, en términos políticos, en términos de población y de economía. Bueno, esa situación no ha variado, no creo que vaya a variar en el futuro. Trump ha tenido una relación muy complicada con Rusia, que todos recordaremos las acusaciones que se hicieron de que él tuvo alguna ayuda de ciertos servicios rusos en su campaña electoral. Y bueno, veremos ahora qué pasa con las elecciones norteamericanas, si es Trump de nuevo o si es la llegada de Biden y un eventual cambio de política exterior con el futuro gobierno demócrata, ¿no es cierto? Así es. Para cerrar este tema, ¿China es aliado por momentos, no, de Rusia? Bueno, China y Rusia tienen una milenaria relación de amor y odio, de cooperación y de enfrentamiento. Lo cierto es que cuando Yeltsin, después de producirse la implosión y el desmembramiento de la Unión Soviética, Yeltsin lo primero que hizo fue consolidar en un acuerdo con China la frontera común, que son 3.500 kilómetros, y es una frontera común en una región bastante complicada, porque de ambos lados, pero sobre todo del lado chino, hay población islámica. Este es un tema muy delicado. Por otro lado, Rusia sigue siendo el gran proveedor de petróleo de todo el oeste de China. El petróleo que se transporta esencialmente por ferrocarril, es una gran, yo diría, el ferrocarril es una especie de oleoducto que abastece de petróleo a todo el oeste de China. Así que China es
en alguna medida, desde el punto de vista energético, dependiente de Rusia, y también lo es por el lado del gas. Ahora, políticamente, bueno, es una relación que tiene sus vaivenes. En eso juegan mucho los intereses de una y otra parte en Asia Central, en Afganistán, en Kirguistán, en todo ese mundo que conformaban los grandes canatos del medioevo, donde los límites siempre son muy imprecisos, donde la URSS tenía una fuerte presencia, pero que se fue minando a lo largo del tiempo por el surgimiento de gobiernos locales, nacionales, y por también la penetración de China, y últimamente, en el último decenio aproximadamente, por la aparición de tendencias muy radicalizadas dentro de las poblaciones islámicas, que generaron muchos problemas, ¿no? Desde Chechenia hasta Uzbekistán. Y bueno, allí hay terreno de entendimiento y de enfrentamiento entre Rusia y China permanentemente. Así es. Bueno, y sí, yendo a este hoy nuestro, ¿no? Y esta conferencia que vas a dar, esta charla vía Zoom sobre la Argentina y la economía de la incertidumbre. El eje, ¿dónde está? ¿En la deuda externa, en nuestra economía interna? Mira, el eje está dado por una serie de cosas donde el denominador común es la incertidumbre. El gobierno asumió en el mes de diciembre, estamos en julio, todavía no tenemos un plan económico. Yo creo que eso es un problema muy grande para la Argentina. Primero, pues nos topamos en el mes de marzo cuando empezó la pandemia y el gobierno decidió, por una serie de razones que no quiero discutir ahora, la política que decidió de paralización de gran parte del funcionamiento de la economía argentina. Bueno, lo hizo sin haber tenido todavía un plan económico. Y después se presentó a la mesa de negociación, de renegociación de la deuda, también sin un plan económico. Y eso es más o menos como ir a un banco y pedir un préstamo y decir, pero no tengo balance. Es decir, es muy difícil darle un crédito a una empresa que no tiene un balance, ¿verdad? Y bueno, nosotros encaramos la renegociación en esas condiciones. Esto tiene un costo adicional, porque toda la incertidumbre siempre se termina midiendo en términos económicos. En consecuencia, lo que a lo mejor se habría podido negociar con un buen plan económico por delante, que diera garantías a los acreedores de que se iba a poder pagar a 45 centavos contra un face value de la deuda de un peso, y bueno, vamos a terminar pagándolo 55. Además, esta forma de negociar generó mucha incertidumbre también en el mercado de cambios. Por eso el contado con liquidación se fue de 65 a 130 en un momento, ahora está alrededor de 113, y el blue se fue de 60 a 127, con lo cual se creó una brecha cambiaria muy importante que, quieras que no, juega en favor de que el gobierno tenga que seguir devaluando, con las consecuencias que esto tiene sobre el futuro en términos de inflación. Entonces, esta es una gran fuente de incertidumbre. La otra fuente de incertidumbre es que no sabemos qué es lo que va a pasar con la reactivación de la economía. El gobierno ha hecho un programa económico importante dentro de las limitaciones que tiene. Prácticamente son 4,5 puntos del Producto Bruto. Es mucho menos que ese promedio del 12% que han tenido los grandes programas de rescate en los países industrializados, en Estados Unidos, en la Unión Europea o en Japón. ¿Pero tendríamos para más? No, ese es el problema. Claro. Es muy importante dentro de las limitaciones que tenía el gobierno. Ahora, esto ha dado origen a una emisión monetaria del orden de 1.100.000.000.000 de pesos. Ya estamos hablando de billones, no estamos hablando de millones. Estamos hablando de billones, de millones de millones. 1.100.000.000.000 de pesos de emisión monetaria.
De esto el gobierno ha podido esterilizar a través de las reliquias y de los pases, es decir, movilizando básicamente dinero que estaba depositado en los bancos, aproximadamente 900.000 millones de pesos. Si no los hubiera esterilizado, esto sería inflación pura, ¿verdad? ¿Qué significa esterilizarlos? Esterilizarlos quiere decir que los vuelve a retirar. Emite, la gente recibe los fondos, va y los deposita en los bancos, y el Banco Central va a los bancos y les coloca letras, con lo cual retira esos fondos depositados en los bancos. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, esterilizarlos para que el dinero no quede en manos de los particulares, porque en manos de los particulares significa más demanda, con lo cual, obviamente, en un momento de paralización de la oferta, se genera inflación, y además el riesgo, que es la gran preocupación del gobierno, de que buena parte de esos fondos vayan directamente a la compra los de dólares. Claro. Exacto. Claro. Entonces ahí estamos en una situación bastante delicada, que se empieza a agravar por lo que ha sido un gran problema que se ha planteado reiteradamente en la Argentina, que es el déficit fiscal, cuasi fiscal, que implica la emisión del bonos o letras del Banco Central. ¿Por qué el costo fiscal? Porque sobre esas LELIQs hay que pagar intereses. Y yo le estoy calculando que este billón 100.000 millones de pesos que se han emitido, le van a costar al Banco Central aproximadamente 450.000 millones de pesos adicionales de emisión. Estos son cifras, fíjate, María Mía, para tener un punto de referencia. Sí. El último mes que tenemos de registro de la Secretaría de Hacienda, el Gobierno Nacional recaudó por todo concepto 336.000 millones de pesos. ¿Sería abril? Sería mayo. Ajá. ¿Cuánto recaudó, perdón, Juan Carlos? 336.000 millones de pesos. Si mi memoria es buena, creo que estoy en esa cifra. Y vamos a tener por delante más de un mes de recaudación anual. Se va a ir nada más que para pagar los intereses que genera la emisión de las LELIQs, con lo cual es una presión adicional a un presupuesto. Y aquí voy a lo que es para mí el gran tema, el nudo gordiano de la situación económica y nacional y financiera del gobierno. Y es que hoy el gobierno tiene que hacer frente a una cantidad de obligaciones para atender las demandas del público, que es muy difícil de financiar. Hace poco recibí un cuadro, que realmente me llamó mucho la atención. Fui a las fuentes, fui al CIPA, fui al ANSES, fui a la Secretaría de Hacienda, estuve chequeando, y este cuadro es cierto, y nos dice lo siguiente: a fines del 2019, el país pagaba sueldos, o el gobierno pagaba sueldos a 2.358.000 empleados públicos provinciales, a 943.000 públicos nacionales y a 703.000 empleados públicos municipales. Es decir, a un poco más de 4 millones de empleados públicos. Por otro lado, de las arcas del Tesoro tienen que salir fondos mensuales para atender a 3.732.000 jubilados, 3.075.000 pensionados, 102.000 beneficiarios de otro tipo de jubilaciones y 1.466.000 beneficiarios de jubilaciones no contributivas. O sea, más de 8.300.000 jubilados y pensionados. Pero además de eso, el gobierno está manteniendo planes sociales para 3.590.000 personas y hay 4.023.000 beneficiarios de la asignación universal por hijo. Esto quiere decir algo más de 7.600.000
beneficiarios de planes. Esto significa que el Estado Nacional necesita mensualmente contar con recursos para atender pagos a 16.934.000 beneficiarios directos del Estado Nacional y apoyar a las provincias para que puedan atender las necesidades de otros 3 millones de personas que perciben sueldos y otros beneficios de las personas, de los gobiernos provinciales. Es decir, que tenemos casi 20 millones de personas. Hay superposiciones porque hay personas que reciben pensión y planes, etcétera. El 50% de la población. Estamos hablando del 20% de la población. De 20 millones, casi el 50% de la población. Tienes razón. ¿Te das cuenta? Ahora, a esto se le agregan las víctimas, pues tengo que llamar las cosas por su nombre, a las víctimas de la cuarentena, no ya de la pandemia, las víctimas de la cuarentena. Y la víctima de la cuarentena hoy hay que atenderla con lo que se está atendiendo con el IFE, con esta nueva facilidad que ha inventado el gobierno para atender a la situación de gente que está totalmente desprovista de recursos, que recibe 10.000 pesos mensuales. Pero esto significa, para 9 millones de beneficiarios, agregar 90.000 millones más de gastos públicos. Entonces estamos yendo, María Armina, a una situación que es prácticamente incontrolable. Incontrolable. Entonces, y esto yo no veo en el horizonte, eso es lo que más me preocupa. Yo te digo con toda sinceridad, quisiera que el gobierno tuviera mucho éxito, porque de eso depende el futuro de todos nosotros. Pero si en el horizonte no hay un plan, uno no está escuchando, no lo están escuchando quienes están renegociando la deuda con el gobierno. Y lo que estamos renegociando es una parte mínima de la deuda. Se están negociando 66.600 millones de dólares, de una deuda total de 232.000 millones. Entonces, mi gran inquietud es que no veo en este equipo económico, no veo incluso en el presidente de la República la capacidad para hacer frente a una situación de tanta gravedad como la que tenemos por delante. Aquí hay agoreros que nos están diciendo que esto termina con una hiperinflación o con una inflación permanente del 80% y con una caída del producto de más del 15%. Yo espero que haya una reacción y que haya definiciones de política que nos puedan evitar esto en el futuro. Pero tal como están las cosas, con este grado de incertidumbre, creo que efectivamente vamos a encontrarnos con una situación económica y social en pocos meses más extremadamente difícil. Sé que la última pregunta que te voy a hacer no es fácil, pero bueno, al menos déjanos tu parecer. ¿Habría posibilidad de salir de esto ante esta descripción numérica real que has hecho? Sí, pero eso implica tener que aceptar, yo te diría, cambios de políticas muy grandes. Esto implica la necesidad de modificar completamente la legislación previsional, de pensar en un sistema previsional totalmente distinto para que pueda ser sustentable. Esto significa modificar completamente las leyes laborales, haciendo el sistema mucho más flexible y sobre todo recurriendo a sistemas de seguro de desempleo y sobre todo tratando de hacerse de recursos para un gran plan nacional de obra pública, mano de obra intensiva, que dé trabajo a la gente. El gran problema de la Argentina hoy es la falta que no hay de trabajo. empleo, no hay trabajo. Y como no hay trabajo, no hay ingresos, y como no hay ingresos, hay miseria. Así es. Juan Entonces, Carlos, ese es el círculo que hay que romper. ¿se puede ingresar a tu conferencia de hoy? Mira, la ID del Zoom es el número 388 731 0377. Te reitero, para ingresar es el 388-7310-377.
Exacto. Bueno. Y el código, sí. el código que le van a pedir a la que sí. quiere ingresar es 393987. 393987. Bueno, todo esto porque a las 11 el doctor Juan Carlos Sánchez Arnó vía Zoom va a ahondar en esto pantallazo grande que nos hizo sobre Argentina, la economía de la incertidumbre, ¿no? Te agradezco enormemente que nos hayas adelantado parte de lo que será tu charla hoy. Bueno, gracias María Viña. Gracias a vos, un cariño muy grande. Bueno, hemos hablado con el doctor Juan Carlos Sánchez Arnó, que es economista y además ha sido diplomático, sigue siéndolo, pero bueno, de una amplia trayectoria internacional.